Con su venia, presidente. La creación de órganos autónomos ha sido un reto para el desarrollo político y el fortalecimiento de la democracia. Al menos en teoría, deben promover la cultura de defensa y promoción de los derechos ciudadanos. La principal característica de los órganos autónomos es su carácter colegiado. La mayor riqueza está en su pluralidad de posiciones, no en la uniformidad, no en la unanimidad de posiciones. Tampoco deben ser organismos al servicio de ninguno de los poderes, ni del presidente de la República, ni del Congreso, y mucho menos de los poderes fácticos. Para mala fortuna de nuestra incipiente democracia, actores políticos dominantes, poderes fácticos e incluso las élites de algunas fuerzas partidistas destejen en la oscuridad los avances que en materia de organismos autónomos hemos conseguido, y con ello vuelven letra muerta las legislaciones encaminadas a lograr la transparencia, el acceso a la información, entre otros tópicos. Los acuerdos cupulares y las instancias informales han suplantado en no pocas ocasiones a los organismos autónomos y al Congreso. Con esta práctica han dado lugar al encubrimiento mutuo y a la captura política de muchas instituciones que deberían representar un contrapeso al poder, una piedra angular de nuestra democracia. Han confundido la realpolitik con el cinismo de las cuotas y los cuates. La ratificación de la designación de los órganos del sector energético es un claro ejemplo de esa captura política de organismos que en la ley deben gozar de autonomía, de profesionalismo, de independencia. La uniformidad en sus trayectorias, de formas de pensar y grupos políticos que los apadrinan es lo que prevalece en el perfil de cada uno de los propuestos. Para cubrir las formas se recurre al Congreso para validar decisiones previamente tomadas en acuerdos cupulares que mal esconden su afán de realizar negocios al amparo del poder público. Se anula la posibilidad del legislativo de que fiscalice y controle las decisiones. Con pocas excepciones, los perfiles presentados al Congreso responden a intereses políticos y económicos específicos y hacen evidente una vez más que el PRI y el PAN se reparten la mayor riqueza del país. Quizá el mejor ejemplo de la simbiosis funcionario público gerente privado sea el secretario transeccional Luis Telles, propuesto por el PAN. Ya se ve que el dinero une lo que la sangre separa. Para el Comité del Fondo Mexicano del Petróleo, en este caso particular, hay además un claro conflicto de interés, dado que Luis Telles es integrante del Consejo de Administración de Sempra Energy, empresa a la que el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de adjudicar el millonario proyecto Los Ramones. Según informes de la Bolsa Mexicana de Valores que el propio Luis Telles dirige, el proyecto consta de varios tramos, el primero de los cuales se adjudicó a Gasoductos Chihuahua, que tiene un 50% de capital accionario de Sempra Energy, y el otro 50% lo posee una subsidiaria de Pemex. El principal problema es que la trayectoria de Luis Telles como funcionario público es, para decirlo menos, cuestionable. Como integrante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, participó en el diseño de varias de las políticas que resultaron más dañinas para el campo mexicano. Como secretario de Energía con Ernesto Zedillo, alentó la apertura del sector eléctrico sin un marco regulatorio claro. Como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón, no cumplió con alentar la convergencia, no licitó la tercera cadena de televisión y terminó inmerso en un escándalo de espionaje telefónico.
Como sabemos, los titulares de Hacienda y Energía, así como el gobernador del Banco de México, integrarán el comité junto con 4 consejeros independientes. En el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, basta con que uno de ellos se allane a la política oficial para que la pretendida independencia del órgano al que nos referimos quede en entredicho, o peor, para que el comité se convierta en un órgano dócil, sometido a las decisiones del Ejecutivo, con lo que su papel de contrapeso quedaría totalmente anulado. Los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal comparten características comunes. Forman parte o están vinculados a la tecnocracia dorada que en los años recientes agudizó la crisis del modelo petrolero. Además, sus perfiles los vinculan a empresas y consorcios con intereses en el sector energético. Y no solo deberíamos discutir si tales perfiles son los más convenientes en el contexto de esta reforma, sino incluso estar atentos a las violaciones a la ley que ustedes acaban de aprobar, como es el artículo 9 de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, en varios casos que por el tiempo me referiré en una segunda participación. Tanto uniformaron los perfiles que los proponentes olvidaron el detalle de incluir a mujeres valiosas, por ejemplo, no las ligadas a los intereses, pero sí a mujeres profesionistas de las instituciones públicas del país. La tecnocracia masculina estará pues a cargo de una institución responsable del manejo de enormes recursos públicos y de decisiones que darán rumbo al principal sector primario del país. En Pemex, como sabemos, el Consejo de Administración estará formado por 5 funcionarios federales y 5 consejeros denominados independientes, quienes, si nos atenemos a las trayectorias de los propuestos, podrían estar no al servicio de la nación, sino de las petroleras privadas. Los consejeros, que son a su vez funcionarios públicos, jugarán 2 papeles. Representarán a las secretarías de Energía y Hacienda, por lo que procurarán seguir los lineamientos de sus titulares, y por otra parte habrán de velar por los intereses de Pemex y de la CFE, lo que podría provocar conflicto de interés. Los artículos 30 de la ley de Pemex y 29 de la ley de la CFE establecen que los consejeros no deberían estar sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y que se les aplicará un régimen especial. Se da entonces la paradoja de que son designados por el Ejecutivo, de que como secretarios de Energía y Hacienda son servidores públicos, pero tendrán un trato preferencial. Son funcionarios públicos para cobrar y no para rendir cuentas de sus decisiones. Con esta fórmula se sienta un precedente funesto que libera a los servidores públicos de rendir cuentas de sus actos. Además, tanto Pemex como CFE se subdividirán en filiales y subsidiarias, y cada filial y subsidiaria contará con su respectivo consejo de administración. Los consejeros recibirán pagos de emolumentos enormes a valor de mercado con recursos públicos, pero no serán considerados servidores públicos. Se les dota de facultades para crear las normas de su propio funcionamiento. Lo llaman autonomía de gestión cuando se trata en realidad de usurpación de facultades que corresponden al Congreso de la Unión, muy en particular de la Cámara de Diputados, en materia de fiscalización, auditoría y fijación de salarios. Cuando la propia ley establece que ninguno de los funcionarios no serán, dice la ley, no serán responsables de sus actos u omisiones, se abre la puerta a que la corrupción y la falta de transparencia que se han marcado a nuestras empresas públicas crezcan sin medida. El gobierno corporativo de una empresa estatal no gubernamental debe diseñarse para regular las relaciones entre una sana administración y la dirección de la empresa, pero en nuestro caso el director de Pemex ni siquiera tiene derecho de voto y le impondrán a la empresa todas las decisiones. En una empresa estatal que no gubernamental,
El Estado debe conducirse como administrador de los bienes de la nación y su Consejo emitir políticas generales que engrandezcan a la empresa y estén al margen de los intereses políticos nacionales o extranjeros. Los perfiles de los consejeros independientes propuestos no garantizan el logro de estos grandes objetivos. Estamos frente a un modelo de centralización presidencialista y no de autonomía productiva. Esto contraviene cualquier noción de gobierno corporativo. Los nombres que hoy se votarán por la Santa Alianza Energética PRI-PAN estarán sujetos a presiones políticas, a conflictos de interés y representarán un grave retroceso porque son accionistas, contratistas o deudores importantes de Pemex. El modelo corporativo está pensado para el negocio de unos pocos y para beneficiar el interés privado, no para cuidar y administrar o acrecentar las ganancias y utilidades de la empresa pública, que todavía ahora es productiva y que sin duda perderá su productividad, su competitividad, su fortaleza, el tamaño alcanzado por Pemex a lo largo de décadas y de esfuerzos. Los propuestos por el Consejo de Administración, para el Consejo de Administración de Pemex, tienen un perfil empresarial, que saben actuar para beneficiar a las empresas a las que sirven. Entre ellos tenemos a un expresidente de la consultora, un exdirector de ICA, el de Industrias Peñoles, y quiero detenerme solamente en el expresidente de British Petroleum, cuyo nombramiento viola abiertamente la ley. Casos similares se repiten también en otros nombramientos. Pero en el caso del ingeniero mecánico Octavio Francisco Pastrana, expresidente de British Petroleum de 1995 a 2007, presidente de la empresa Insolux de México de 2007 a la fecha y director. Me están emocionando en el tiempo, voy a respetar, presidente, y en una segunda oportunidad hablaré de British Petroleum con mucho detalle. Termino diciendo que los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad, de los 4 consejeros propuestos por el Ejecutivo Federal, uno de ellos incumple claramente el requisito de no pertenecer a más de 4 juntas directivas u órganos de administración. Eso viola la fracción 6ª del artículo 20 de la ley de la CFE. En el caso del economista Luis Fernando de la Calle Pardo, que es miembro de 4 organizaciones, además de su propia consultoría. Es evidente que el PAN y el PRI se asignaron cuotas en los organismos cuyos consejos están por votarse el día de hoy, lo cual no hace sino corroborar el debilitamiento sistemático y al deterioro de la imagen de organismos e instituciones que deberían ser salvaguarda de nuestra democracia. Lo contrario es facilitar el camino a la lógica autoritaria y al nuevo centralismo político que define al actual grupo en el poder. Pemex y CFE dejaron de ser empresas del Estado y se convirtieron en propiedad exclusiva de un duopolio político que gobierna desde que entró el neoliberalismo a nuestro país. Les llaman pomposamente empresas productivas del Estado, pero serán empresas desmanteladas justamente por el Estado. Gracias. Gracias.